Hola, gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien. Y este día el alma nos trae una reflexión acerca de la sanación. Muchas veces eh, tuvimos algún problema, alguna situación, alguna herida que nos hizo mal en algún momento de nuestra vida y no queremos ni acordarnos, no queremos pensar. Queremos olvidarnos. Muchas veces cuando nos pasa algo que no nos gusta, decimos me quiero olvidar, no quiero pensar más, quiero que ya pase. Y lo queremos dejar por allá lejos, enterrado en su momento y no volver más. Es más, a veces inconscientemente nos guardamos las cositas muy en nuestro interior, muy en nuestro inconsciente, quedan sucesos que ni nos acordamos, que no los tenemos presentes. Y bueno, esas cosas se van guardando, van quedando adentro nuestro y nos hacen mal, porque es como una infección. No nos damos cuenta que la tenemos, pero nos duele, tenemos fiebre, o sea, tenemos síntomas. Con esto pasa igual. Tenemos síntomas porque hay cosas que nos ponen mal, cosas que a lo mejor son cuestiones simples, no sé, una palabra, un hecho, algo que vemos y nos pone mal y no tiene por qué ponernos mal. Em, o, eh, no sé, recordamos alguna cosa y nos pone mal, tenemos algo que nos duele físicamente, tenemos enfermedades, tenemos dolores, tenemos, no sé, un montón de cosas que se nos manifiestan y a veces no sabemos por qué. Y decimos, bueno, me enfermé, soy así, es hereditario, es genético, me contagié algo, el ambiente, el no sé qué, está bien, todo eso también, pero hay casos en que no es nada de eso. Y es más bien algo psicosomático, o sea que tiene que ver con nuestra psiquis, con nuestro interior, con nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero están tan guardados que si no salen de alguna manera, a veces afloran por sí solos, porque ya no pueden estar más guardados, o porque hubo algún hecho que está relacionado con eso y lo hizo aflorar, y volvemos a ser conscientes de ese hecho, nos damos cuenta de que sucedió algo que ni nos acordábamos, o lo traemos a la conciencia mediante alguna técnica, algo, alguna herramienta justamente para eso. Eh, un ejemplo de los más usados es, por ejemplo, ir a un psicólogo y ese trabajo de indagar, de recordar, de escarbar, de preguntar, hace que afloren ciertas situaciones que las teníamos muy guardadas, que no nos queremos acordar, que no nos acordamos. Y bueno, todo eso, una vez que sale, que nos damos cuenta por un método o por otro, bueno, hay muchas formas de llegar a esas situaciones que no sabíamos, que no recordábamos, cosas muy de nuestro pasado, incluso cuestiones familiares, cuestiones que no sucedieron durante nuestra vida, sino que les sucedieron, no sé, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, bueno, a algún ancestro, y cuestiones que nos influyen a nosotros de una u otra manera. Y bueno, y una vez que sabemos, ok, sucedió esto, pero yo no quiero ni saber. A lo mejor si es algo que no me sucedió directamente a mí, no me afecta tanto como si es un hecho que me sucedió a mí y me acuerdo y no quiero traerlo otra vez porque me trae muy malos recuerdos, emociones que no me gustan, me van a angustiar, me van a dar miedo otra vez, me voy a poner triste otra vez, bueno, todas esas emociones que vienen y no queremos. Eh, pero las tenemos que atravesar igual. Va a ser una última vez, no es que la vamos a estar trayendo un montón de veces, pero las tenemos que volver a traer, las tenemos que volver a recordar, tenemos que volver a atravesar esa situación, pero siendo conscientes.
viviéndolas, atravesándolas, sintiéndolas, por más que no nos guste, porque obviamente que no nos va a gustar, va a ser una situación fea. Por eso la guardamos, porque no la queremos recordar. Pero la vamos a tener que recordar, la vamos a tener que analizar, la vamos a tener que atravesar. Si tenemos que llorar, vamos a llorar. Si vamos a estar un momento, unos días tristes, lo vamos a tener que estar. Todo lo que no quisimos vivir en su momento, lo vamos a tener que vivir ahora. Si nos tiene que agarrar angustia, que nos agarre, si nos tiene que agarrar llanto, tristeza, enojo, todas esas emociones que tendríamos que haber vivido en ese momento, pero la guardamos, la tapamos, la dejamos allá abajo y incluso a veces ni nos acordamos, todo eso lo tenemos que volver a vivir o vivir por primera vez, porque a veces no las vivimos o las vivimos pero no fuimos conscientes de lo que pasó. Entonces de esa manera, atravesándolo, pasando nuevamente esa situación, viviéndola, entendiéndola, perdonando, porque seguramente que en todas esas situaciones hay algo que perdonar o perdonarnos o pedir perdón. Bueno, haciendo eso, aceptando y viviendo esa emoción que no vivimos o que vivimos, pero tenemos que volver a vivir para atravesarla, esa situación. Y una vez que ya está, que la atravesamos, que la vimos, que la sentimos, que perdonamos, nos perdonaron o pedimos perdón, nos perdonamos nosotros mismos. A veces el tema del perdón puede ser que lo hagamos sin que la otra persona se entere, si es perdonar, por ejemplo. No importa, yo perdono y ya está, no necesita ni enterarse la otra persona. Si no quiero ir a hablar con esa persona, a perdonar o lo que sea, lo puedo hacer sola o imaginando que está la persona o escribiéndole un mensaje a la persona. Eso no es indistinto. No necesito ir a buscar a la persona. Porque tal vez la persona ya ni esté para que yo vaya a perdonar. Pero una vez que viví todo eso, que atravesé todo eso, ahí va a empezar la sanación, ¿sí? Porque una vez que ya está, que ya se vivió el momento, que ya se atravesó esa situación, aunque haya pasado hace un año, 10, 20 o 40 años, no importa, la traemos otra vez acá, atravesamos esa situación o dejamos que la situación nos atraviese con todas sus emociones. Eso es una manera de sanar, porque una vez que realmente la vivimos, ya está. ¿Sí? No es que la tenemos ahí tapadita y no salga y no salga, y eso nos está lastimando. Y justamente lo que tenemos que hacer es dejar que salga, que nos atraviese, que la vivamos y la dejamos ir. La soltamos. Después sí, ya está. Ya la vivimos, ya pasó, ya lo experimentamos, ya sufrimos, lloramos, gritamos, nos enojamos, perdonamos todo lo que haya que haber hecho con esa situación, ¿sí? Según cómo haya sido la situación, se verá qué es lo que hay que hacer. Y una vez que sucedió, ya está, la dejamos ir. La liberamos y ella nos libera a nosotros y ya está. Y ahí, una vez que la dejamos ir, ahí habremos sanado. La dejamos ir no quiere decir que nos vamos a olvidar. No, la podemos seguir recordando, pero la vamos a recordar distinto. La vamos a recordar como un hecho más. Pero no la vamos a recordar con dolor, con angustia, con bronca, con enojo. La vamos a recordar, nada más. Es como con lo que yo decía antes del perdón. Si yo tengo que perdonar a alguien y me cuesta, y porque a veces nos cuesta mucho, sí, pero el perdón por ahí tiene más que ver con nosotros, con liberarnos nosotros de algo, de ese peso, de esa situación, y no con liberar al otro. A veces es más con nosotros mismos, con ese dolor que nos produjo una situación. Y una vez que nosotros la entendemos, la situación, a la otra persona también, y perdonamos a la otra persona,
nos liberamos nosotros y vamos a recordar seguramente ese hecho que no nos gustó, que por eso tuvimos que perdonar, vamos a recordar al hecho o a la persona, pero ya no lo vamos a recordar con esa angustia, con la bronca, con el enojo, con el miedo, con, no sé, la tristeza o esa emoción que no nos gusta tener. ¿Sí? La vamos a, o el rencor o lo que sea, lo vamos a recordar, simplemente recordar, nada más, ¿no? Eso de que perdonar es olvidar, yo no lo veo tan así, ¿sí? Perdonar es perdonar y después es recordarlo, pero no con ese enojo, esa bronca, ¿sí? Sino que lo vamos a recordar, pero lo vamos a recordar bien. Tampoco quiere decir que si yo perdono a alguien, después toda la situación tiene que volver a lo mismo que estaba antes. Yo perdono esa situación, pero no quiere decir que voy a permitir que otra vez suceda lo mismo. A veces podemos sí dar nuevas oportunidades y todo, pero hay veces que hay que poner un límite, ¿sí? Porque no quiere decir que si, no sé, si una persona me golpea, me golpea, me golpea, yo puedo perdonar, pero no puedo permitir que siga golpeando. Entonces tengo que poner un límite y alejarme. Hay momentos en los que necesito alejarme de ciertas personas, de ciertos lugares, de ciertas situaciones. Puedo alejarme un poco, o sea, menos frecuencia, puedo alejarme bastante o puedo alejarme del todo y nunca más ver a esa persona o ir a ese lugar o a esa situación. Y bueno, creo que con esto eh, los dejo para que piensen, para que vean qué opinan ustedes, si opinan de la misma manera, si creen que tienen mucho para sanar, si creen que esto les sirve para poder sanar algo, o si les interesaría indagar un poquito en cada uno en su vida, que empezar a preguntarse, indagar, recordar, a lo mejor aflora alguna situación que no se acordaban, que la tenían ahí muy escondida y pueden atravesarla o dejar que la atraviese la situación y poder sanarla. Así que bueno, a pensar un poquito, este fin de semana a lo mejor nos sirve para eso, para empezar a limpiar, a sanar, a perdonar y arrancar este hermoso año 2026 con un poquito menos de peso en nuestra espalda, en nuestra mochila, porque el año es largo y si lo recorremos con menos peso, lo recorremos más liviano, va a ser mucho mejor. Así que, como les digo siempre, sean felices. Y ahora para este año les voy a agregar algo más, porque para ser felices tenemos que vivir siempre desde el amor. Si vivimos desde el amor, ahí ya tenemos todo junto. Tenemos todo, porque esa palabra tan cortita, tan chiquita, abarca mucho, mucho, mucho. Así que si vivimos desde el amor, si hacemos todo desde el amor, vamos a ser felices. Y será hasta la próxima.